Hola chicos y bienvenidos a esta clase de urgencias. Yo soy Javi, soy R1 de Pediatría en el Gregorio Marañón y en esta clase vamos a ver el delirium. El delirium ya lo conocéis, va a ser el típico caso de un anciano que está ingresado en el hospital y que de día cuando pasamos planta es una persona súper amable y súper agradecida, pero que cuando llega la noche se convierte en una persona distinta, en una persona agresiva que no para de gritar y que a veces incluso se arranca las vías. ¿Qué es lo que le pasa a estos pacientes? Pues estos pacientes tienen una alteración cerebral global, aguda y con una causa orgánica. Y esto es fundamental. El delirium no es una patología puramente psiquiátrica, de neurotransmisores, para nada. El delirium siempre tiene un desencadenante orgánico y va a ser fundamental identificarlo. Cualquier tipo de patología grave puede desencadenar un delirium en una persona anciana, sea un ictus, una patología cardíaca, una alteración de iones o incluso una simple infección de orina. De hecho, la infección de orina es la causa más frecuente de delirium. También podemos ser nosotros, los médicos, los que le produzcamos un delirium a nuestro paciente. Por ejemplo, si lo operamos, si lo tratamos con opioides o si lo tratamos con benzodiazepinas, porque las tres son posibles causas de delirium. Estas son las palabras clave que ante cualquier pregunta del MIR os tienen que hacer sospechar delirium. Si os hablan de una alteración fluctuante del nivel de conciencia, sobre todo si es de inicio agudo, lo tenéis que tener clarísimo. Ahí la respuesta es delirium. Puede que os lo pongan así ya textualmente o que os lo describan. Y en ese caso os hablarían de un paciente pues que estaba normal y que al cabo de un rato está muy dormido y que de repente está muy normal otra vez y que luego se pone muy agresivo. Todo eso sería compatible con el diagnóstico de delirium. Además, al delirium lo pueden acompañar todos estos síntomas y signos. Imaginaos que este es vuestro paciente, Manolo. Manolo tendría una alteración del nivel de conciencia fluctuante y de inicio agudo. Y además puede estar muy desorientado. No se va a acordar de dónde está, ni en qué año vive, y puede que ni se acuerde de su nombre. Vosotros intentaríais interaccionar con él, Manolo, Manolo, pero Manolo no os va a hacer ni caso, porque puede que tenga alterada la capacidad de atención o puede que en ese momento esté teniendo graves alucinaciones. Además, todo esto no le va a pasar a Manolo de día, no, le va a pasar a las 2 de la mañana, cuando el resto del hospital está intentando dormir, porque Manolo tiene alterados los horarios de sueño y de vigilia. Y finalmente, también es habitual que Manolo pueda presentar signos neurológicos inespecíficos, como son el temblor, el nistagmus o la incontinencia. ¿Cómo vamos a tratar el delirium? Pues bueno, estoy seguro de que estáis pensando en algún tratamiento de psiquiatría. Y error, el tratamiento del delirium es identificar la causa y tratarla. Para identificar la causa siempre vamos a tener que hacer una anamnesis y una exploración física completísimas, buscando la más mínima pista que nos oriente a por qué ese paciente ha desarrollado un delirium. Por ejemplo, buscamos signos neurológicos para descartar un ictus, descartamos un globo vesical, hacemos un tacto rectal para descartar fecaloma, cualquier dato que nos pueda orientar a por qué ese paciente ha desarrollado el delirium. Además, varía un poco en función del protocolo de cada hospital, pero le haremos al paciente un mínimo de pruebas complementarias. Por ejemplo, una analítica completa para ver cómo tiene el riñón o el hígado, un sedimento de orina, porque recordad que la causa más frecuente es la infección de orina, un electro para descartar arritmias y algunas pruebas de imagen, como por ejemplo una radiografía de tórax o un TAC craneal. El problema es que, como os podéis imaginar, muchos pacientes con delirium no van a ser colaboradores. No van a estar dispuestos a que les saquemos una analítica o que los metamos en un TAC, o simplemente a que los toquemos. Y por eso, y solo en estos casos, vamos a recurrir al tratamiento farmacológico, con antipsicóticos. Recordad que los antipsicóticos, como la quetiapina o el haloperidol, son el tratamiento farmacológico habitual en el delirium. Idealmente los vamos a dar por vía oral, pero si el paciente no colabora en absoluto, recurriremos a la vía intramuscular. E insisto, no los tenemos que dar siempre, solo los vamos a dar en los casos en los que sea estrictamente necesario. Y bueno, ya para acabar, recordad que el delirium va a tener muchas consecuencias negativas para el paciente. Y es que las personas ancianas que desarrollan un delirium en el hospital van a tener mayor riesgo de reingreso, mayor riesgo de complicaciones y una mayor mortalidad. Y por todo esto, no basta con tratar el delirium, también tenemos que prevenirlo. Y para prevenirlo, en primer lugar tenemos que intentar mantener al anciano siempre orientado. Para ello, hablamos con la familia, para que esté acompañado el mayor tiempo posible. Cada vez que entremos en la habitación,
le vamos a recordar algunos datos básicos, pues cómo nos llamamos, decirle dónde se encuentra, por qué está ingresado. Si el paciente no ve bien o no oye bien, también es fundamental que tenga siempre a mano las gafas y el audífono. Y sobre todo tenemos que evitar las restricciones físicas, porque en los ancianos es un factor que desorienta muchísimo. Y por otra parte tenemos que evitar posibles desencadenantes de delirium, que el paciente no se deshidrate, que no tenga estreñimiento y además intentar garantizar una buena higiene del sueño, evitando las benzodiazepinas, que recordad que son una posible causa de delirium. Y acabamos con dos preguntas del MIR de este año. En esta nos hablan de un varón de 92 años con una infección y que presenta alucinaciones, inquietud psicomotriz y discurso incoherente. Sospechamos demencia, delirium, esquizofrenia o depresión, pues este cuadro es un cuadro muy típico de delirium. Podríamos descartar la demencia ya que no tiene un comienzo agudo, podríamos descartar la esquizofrenia ya que ni aparece a los 90 años ni se asocia a infecciones, y podemos descartar la depresión porque el paciente no tiene ningún síntoma depresivo. Y en esta otra pregunta nos ponían un tocho innecesario para preguntarnos el principal dato que distingue el delirium de la demencia. Y en este caso tenemos alucinaciones, síntomas cognitivos, agitación o fluctuación del nivel de alerta. Y recordad que lo imprescindible y lo súper característico del delirium va a ser la fluctuación, y que el resto de síntomas aparecen tanto en el delirium como en la demencia. Y nada chicos, mucho ánimo con el estudio y mucha suerte el día de vuestro MIR.